Saludos, estudiantes de primer año. En esta segunda clase vamos a ver lo que es el perímetro de figuras geométricas. Y recordando las figuras que vimos en la clase anterior, tenemos el cuadrado, el rectángulo, los trapecios, isósceles y rectángulo, y las figuras curvas como lo fueron el círculo y la circunferencia. En este caso observamos que para calcular el perímetro de las figuras geométricas, no importa cuál es la figura que usted obtenga, esto es un polígono en este caso, porque tiene todos sus lados distintos. En ese caso, vamos a llamar perímetro a la suma de todos los lados de cualquier figura geométrica. En este caso, vamos a observar que estos puntos que están acá son los inicios y puntos finales de esos segmentos. Inicia en este punto, termina en este punto y así sucesivamente. En este caso, vamos a llamar lado AB a este trozo, vamos a llamar lado BC a este otro trozo, lado CD a este trozo y el lado DA a este. Un perímetro o el perímetro se denota con una P mayúscula y la suma de todos esos lados, con la observación de que en la parte superior tiene esta línea o esta rayita, como ustedes le puedan decir. A eso le vamos a llamar segmento. Esto es el segmento AB. Esto es el segmento BC. Esto es el segmento CD y este es el segmento DA. Como ejemplo, vamos a calcular el perímetro de un cuadrado que tenga 4.5 o 4,5 centímetros de lado y lo vamos a construir. En este caso, recuerden que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. En este caso, tal y como lo mencionamos en la construcción de figuras geométricas, lo primero que vamos a hacer o vamos a construir es nuestro segmento, y en cualquier parte en donde te sientas más cómodo, en donde se sientan más cómodos, vamos a colocar nuestra escuadra y vamos a ubicar 4.5 centímetros. Fíjense, cada uno de los centímetros de esta escuadra son los números que están colocados allí o dispuestos allí, 0, 1, 2, eso estamos hablando de centímetros. Pero entre centímetro y centímetro hay unas líneas más pequeñitas. A esas líneas pequeñitas o esas unidades de medición más pequeñas las vamos a llamar milímetro. Si yo quiero 3,5 o 4,5 o 5,5, dependiendo de la figura que ustedes tengan, vamos a ubicarnos primero en el 4 centímetros, y de allí contamos líneas pequeñitas hasta llegar al 5. Todos los segmentos tienen una línea un poco más grandecita en comparación de las otras. Eso quiere decir que es justamente esa mitad, 0,5, 1,5 y así vamos. En este caso, entre 4 y 5, la mitad es justamente 4,5 y por eso es que lo voy a ubicar allí. Cuando yo marco en ese segmento esa medida, ya tengo mi lado de 4,5 centímetros. Esto que está aquí es 4,5 centímetros. Con mi compás, en este caso en la construcción de cuadrados,
allí sí voy a tomar justamente la medida completa, tal cual, 4,5. Fíjense, mi distancia desde la punta metálica hasta la punta de grafito justamente es los 4,5 centímetros. Y al igual que hicimos en las figuras anteriores, voy a marcar en la parte superior un arco, me paro en el otro extremo, trazo mi otro arco a fin de obtener mi línea perpendicular. Ubico mis escuadras de una manera que queden lo más derechitas posible, que queden muy bien, y utilizando esa guía vamos a trabajar nuestras líneas perpendiculares. En este caso yo voy a marcar la primera, marco la segunda, ya quedan bien derechitas. Recuerden que deben medir 4,5 centímetros, marcamos muy bien 4,5. Del otro lado marcamos 4,5 y vamos a ubicar nuestra escuadra ahora de este lado. Ubicamos nuestra escuadra en la parte inferior, tratemos de que coincidan y justamente fíjense 4,5 y allí observamos nuestra figura. El excedente lo podemos borrar si usted prefiere o sencillamente usted lo puede remarcar con un color. Ya después de que usted hace todos los trazos, remarcamos bien bonito para que se distinga la figura en nuestros 4 lados y ya tenemos nuestro cuadrado. Pues bien, ahora vamos a calcular lo que es el perímetro. El perímetro de esta figura que tenemos acá son sus 4 lados. Tenemos el segmento de abajo que mide 4,5 centímetros. Este lado, por ser un cuadrado, también mide 4,5 centímetros. Este lado que mide 4,5 centímetros. Y nos falta el último lado que sería 4,5 centímetros. Si nosotros sumamos todos esos lados, ¿sí? Te lo puede hacer de la manera tradicional, sumando cada uno, ¿sí? Recuerden, comas con comas, porque es la parte decimal, enteros con enteros, y sería, entonces, sería el cálculo de 18 centímetros. También hay una forma breve de hacer el cálculo del perímetro a través de la siguiente operación. Esto solamente pasa en los cuadriláteros que son justamente el cuadrado, con los otros no, es solamente con el cuadrado. Si yo quiero calcular el perímetro del cuadrado y sé que sus 4 lados son iguales, coloco el número 4. Y ese 4 lo voy a multiplicar por la distancia que tiene uno de los lados, que sería 4,5 centímetros. Repito, esto lo vamos a hacer solamente en los cuadrados. El perímetro sería 4 por 5 sería 20. Llevo 2. 4 por 4, 16. Y 2 que llevo serían 18.
Y como tengo un solo decimal, coloco el decimal y eso sería 18 centímetros. En ambos casos me da la misma respuesta. Ok, en la segunda es un trapecio isósceles cuya base son 8 centímetros, 4 centímetros y la altura son 2 centímetros. Hicimos como la construcción de la figura anterior que trazamos, fíjense, recordamos aquí 8 centímetros, la base era acá 6 centímetros y la altura era 4. En este caso, fíjense, trazamos nuestro segmento, medimos 8 centímetros, luego ubicamos con nuestro compás un poquito más de la mitad, trazamos nuestros arquitos, siempre colocándonos de extremo a extremo, marcamos nuestro arco, trazamos nuestra línea perpendicular, recordando el juego de escuadras, ubicamos nuestros 2 centímetros de altura, fíjense, 2 centímetros de altura, y luego allí disponemos la otra base que es 4 centímetros. Para poder disponer de 4 centímetros, recuerde que serían 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Una vez que nosotros marcamos esos 4 centímetros, ahí sí, trazamos, recuerden, con nuestras inclinaciones respectivas, las líneas. Y las medimos, que ya las tengo acá. Este segmento mide 2,8 y este segmento también mide 2,8. Por eso es que es un trapecio isósceles. Ahora bien, vamos a calcular el perímetro de nuestro trapecio isósceles. Base 8 centímetros, base menor 4 centímetros y los otros dos lados inclinados que serían 2,8 centímetros más 2,8 centímetros. Pues bien, como tenemos distintas cantidades, usted lo puede hacer incluso en un ladito. Vamos acá, sería 2,8 más 2,8 más 4 más 8. Recuerden, parte entera, parte decimal. No vayan a mezclar la parte entera con los decimales. En este caso, 8 más 8 serían 16, coloco el 6 y llevo 1. Mi coma, porque coma con coma. Y ahora sumamos 8 más 4 más 2 más 2 más 1. Serían 12, 14, 16 y 1, 17. Esta figura tiene como perímetro 17,6 centímetros de perímetro, es decir, la medición de todos sus lados. Como caso particular tenemos, fíjense, el perímetro para figuras curvas, eso no existe. No podemos calcular perímetros de figuras curvas. En este caso, el círculo o la circunferencia no se calcula perímetro. En estas figuras curvas se calcula la longitud que tiene ese aro o esa curva. Y eso se denota a través de esta L mayúscula. Longitud es igual a 2 por esta constante que la vamos a llamar pi y el radio. Pero nosotros no vamos a manejar esto, solamente es para que usted conozca que las figuras curvas no poseen perímetro, sino longitud. Vamos ahora a estudiar lo que es el área de las figuras geométricas. En este caso, chicos y chicas,
vamos a llamar área a todo el espacio que ocupa una figura geométrica de 2 dimensiones. ¿Qué le vamos a llamar figura de 2 dimensiones? A todas aquellas que tienen largo y ancho. Cada figura geométrica tiene esas 2 dimensiones, llámense lados, llámense bases, llámense alturas, ¿sí? En este caso, vamos a observar el siguiente cuadro donde tenemos nuestras figuras geométricas. Vamos a tener las características que ahora las vamos a llamar o les vamos a denotar como los datos y la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular el área. Cada figura tiene una fórmula, quiere decir que si yo tengo 8 figuras geométricas, voy a tener 8 fórmulas distintas. Vamos con nuestras primeras figuras que tenemos a continuación. El cuadrado, que es la más pequeña, sabemos que la característica es que sus lados son iguales y por eso cada uno de ellos es un lado. Y lo vamos a denotar con la letra L. Entonces, el dato que vamos a tener en cuadrado es el lado, L de lado. La fórmula, observen, el área del cuadrado es igual a lado por lado. Vamos a multiplicar el lado 2 veces. En el caso de los rectángulos, no importa si es en esta posición o en esta, en forma de pizarrón o en forma de puerta, como ustedes lo quieran observar, vamos a tener la base, que es donde se apoya la figura, y la altura es el espacio donde se levanta, por decirlo de alguna manera, la figura. Entonces, la base la vamos a denotar con la letra B y la altura, aunque ustedes van a ver aquí que la profe se equivocó porque altura no se escribe con H, y es cierto, en nuestro castellano, en nuestro hermoso castellano, la altura es sin H, ciertamente. Pero estas fórmulas son diseñadas por estadounidenses, personas que escriben o denotan en otro idioma, en otro lenguaje, y por eso es que todavía nosotros adoptamos esas nomenclaturas matemáticas. Y altura en inglés es height. Entonces, como height se escribe con H, es por esa razón que mantenemos esa nomenclatura para diferenciar. En estas temáticas no podemos utilizar la A, es porque A también es denotar el apotema. Entonces, por esa razón no se utiliza la A, que no vamos a estudiar en este caso el apotema de las figuras, pero es bueno recalcar que es por esa razón que no utilizamos la A como característica. Pues bien, el área del rectángulo es base por altura. En los triángulos tenemos estos 3. Vamos a observar un poco que tenemos un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo o escaleno y un triángulo equilátero. Cuando es equilátero es porque sus 3 lados son exactamente iguales. Isósceles porque tiene 2 lados iguales y uno desigual. Y el escaleno es el que sus 3 lados son distintos, miden distintos, son diferentes. Eso lo vimos en las clases anteriores. En este caso, muchachos, vamos a observar que la altura es el lado perpendicular que se forma en la figura. En el triángulo escaleno, ven que la altura es lo que se forma en la parte externa. Fíjense, esta sería la altura. En el caso de los triángulos isósceles, es la construcción que hacemos desde el centro de la base
hasta la parte superior en forma perpendicular o vertical, formando un ángulo de 90. Esa es mi altura. Y en un triángulo equilátero, observen que también es de forma vertical o perpendicular a la base, cuyos vértices tocan al vértice superior. Entonces, esto es la altura, esto es la base, esto es la base, esto es la altura. Esta es la altura y esta es la base. Se los explico, es para que de acuerdo al triángulo que necesiten dibujar o que se les solicite, ustedes sepan ubicar esa altura. Las características entonces son base y altura. Y la fórmula que vamos a emplear es del área del triángulo, no importa cuál triangulito vayan a dibujar, es base por altura dividido entre 2. Esta rayita aquí significa que voy a dividir entre 2. Otra de las figuras que vamos a ver son los trapecios, y en este caso vamos a observar estos dos. Recuerden, trapecio isósceles, trapecio rectangular. En el trapecio isósceles, para poder determinar la altura, usted puede ubicarse en uno de los puntos de la base menor y trazamos una perpendicular hacia la base mayor. En el caso del trapecio rectangular es justamente el lado que se levanta de forma vertical en relación a mi base mayor. Bien, en este caso los datos que yo tengo en estas figuras de los trapecios es base menor, base mayor. Fíjense, las nomenclaturas cambian. ¿Y por qué cambian? Pues bien, porque justamente tengo una que va a medir más que la otra. Entonces colocamos lo que es la B minúscula y la B mayúscula para diferenciar esas bases, y lo que es la altura, que ya sabemos que se denota con H, es porque se escribe en inglés. Ahora, nuestra fórmula es la siguiente. En el área del trapecio es base menor más la base mayor. Tengo que sumar estas dos bases primero antes de multiplicar. Esto quiero que lo tengan muy claro. Primero debo sumar las bases para luego multiplicar con la altura. Y luego es que voy a dividir entre 2. Fíjense, base menor, base mayor. Sumo las bases primero y luego multiplico con la altura. Una vez que yo haga esta operación acá, que sume primero y luego divida, porque tengo lo que está dentro del paréntesis. Recuérdense de la eliminación de signos de agrupación. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis y luego es que voy a hacer la otra operación, es igualito. Una vez que yo haga esa operación, el resultado es lo que yo voy a dividir entre 2. En el caso de las figuras curvas, recuerden, círculo, circunferencia, tenemos una característica que nunca la habían visto. Es esta letrica, que es una letra griega, que le vamos a decir constante. Esa constante va a tener un valor que es 3,14 y eso es lo que siempre vamos a utilizar. Cada vez que usted vea esta letra o constante, siempre va a valer 3,14. Y la otra característica de las figuras curvas es el radio, que es la distancia que tenemos desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Esa fórmula que vamos a emplear es área del círculo o la circunferencia es igual a la constante
multiplicada por el radio elevado a la 2. Y recordando un poquito lo de potencia en sexto grado, tenemos que el radio elevado al cuadrado es igual a multiplicar R por R, es decir, multiplicar 2 veces el radio. Como última figura, y que no la vimos en el recordatorio porque eso no lo vimos anteriormente, tenemos algo que se llama anillo circular. ¿Y qué es eso de anillo circular? Como para que ustedes observen qué figuras son esas. Pues tenemos lo que ahora llamamos aro de luz. Un aro de luz es un anillo circular. Las donas, que son muy ricas, eso tiene una forma de anillo circular. Un platillo, en el sentido de cuando tocan batería, a los que les gusta la música, también tiene forma de anillo circular. Si sus abuelitos en alguna época compraron discos de acetato, también esos son formas de anillo circular. Los CD, que hasta hace poco muchos de ustedes a lo mejor utilizaron para ver películas o escuchar música, también es un anillo circular. En este caso quiero que observen que el anillo circular es el que se forma porque tiene un círculo o una circunferencia más grande y otra más pequeña dentro de la misma. También pudiéramos decir que una corneta es un anillo circular. ¿Por qué? Porque nosotros vemos eso como, fíjense, si ustedes observan las cornetas que tengan en sus equipos de sonido, en sus casas o en cualquier radio, van a observar que está un círculo, ¿verdad? Donde esta parte tiene un papel como gris y aquí hay otro más pequeñito que parece como levantadito y es como más oscuro, es como negro, dependiendo de las cornetas que tengan, ¿verdad? Pero es una idea para que usted sepa qué es eso de anillo circular. En este caso vamos a observar que los datos son 2 radios. Uno lo vamos a llamar radio mayor y el otro lo vamos a llamar radio menor. Y tiene lógica, porque si yo tengo 2 circunferencias acá, una va a tener un radio más grande y otra un radio más pequeño. Como el huequito. Cuando usted come una arepa, usted hace su arepita, ¿verdad? Y si la hace frita, pues usted con su dedito pues le hace un orificio en el centro. Bueno, ese orificio también tiene un radio. En este caso, la constante o la letra que vamos a utilizar también va a ser pi y vale 3,14. En este caso, muchachos, en el área del anillo circular es pi por, o la constante por el radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor elevado al cuadrado. Así como en la fórmula de los trapecios que teníamos que sumar primero, aquí debemos restar primero para poder multiplicar. Recordando un poquito que eso de R al cuadrado es multiplicar 2 veces lo que nos mide el radio, bien sea el radio mayor o el radio menor. Todas las unidades de medición en el área, deben quedar en potencias cuadradas o en potencias elevadas a la 2.